Buenas tardes a todos. Gracias por participar. Este es el primer encuentro que vamos a tener de este taller poco habitual, ¿no? Algo fuera de lo común, sin protocolos, a lo que nos tiene hoy por hoy acostumbrados los tiempos de pandemia. Bueno, la sencillez aparte en presentarme, simplemente voy a decir Ariel, vamos a dejarlo ahí. Hoy somos todos profes, así que en este video van a encontrar un montón de ediciones, más que nada porque muchos de ustedes propusieron el tema de que fuera más sencillo, más didáctico, práctico y que no complicáramos tanto con utilitario informático. No descarto la posibilidad para los próximos encuentros, sea conectarnos por Instagram, por Zoom o alguna aplicación similar para que podamos tener algún tipo de intercambio más directo, pero sinceramente los comprendo porque también hoy por hoy el ejercicio de la docencia nos está desafiando tremendamente, ¿no? En estos tiempos de pandemia, tal, tremendamente. Nos obliga a usar todo un cúmulo de utilitario informático que jamás en la vida creímos que íbamos a utilizar. Así que ese es el desafío y lo que menos quiero en este taller, poner un problema más, poner un obstáculo más. Por el contrario, quiero que sea lo más distendido, por eso digo que es un taller poco habitual, no hay protocolo, no hay corbata, hoy no me presento como abogado, hoy no estoy con mis compañeros de Lex Magistra, cada uno está en su hogar, cumpliendo la cuarentena, cada uno de ustedes también en un lugar poco habitual, no estamos en el aula, no estamos en un auditorio, sino que cada cual está sentado frente a una pantalla. Bueno, en este contexto, sin ser más dramático, sin generar más silencios, bueno, vamos a dar inicio a este taller que va a consistir en 3 encuentros sobre actas escolares en el abordaje de contingencias conflictivas. El primer encuentro es netamente teórico, por eso esta idea de generar una introducción para la cual ustedes tienen un PowerPoint que lo van a usar a lo largo del taller. Ahí tienen explicado paso por paso las observancias que debemos tener en cuenta al momento de levantar un acta. El segundo encuentro sí ya va a ser práctico, vamos a ver ejemplos de actas, sobre todo hay uno que quiero puntualizar, muy poco habitual, que muy pocos conocen, así que bueno, en el segundo encuentro sí ya va a haber una interacción más con el acta en concreta. Y el tercer encuentro sí va a ser un espacio de intercambio. Ahí coordinaremos si es posible usar Instagram o hacer o instrumentar de alguna forma, de algún modo, un foro. Ya le buscaremos la vuelta. A ver, si estamos hoy dando clases con una computadora, con un celular, con un programa que a lo mejor jamás en la vida tocaron. Si yo, que jamás me puse a subir un video a YouTube y hoy por hoy estoy editando y subo videos a YouTube y creo que podemos hacer todo. Así que el tercer encuentro vamos a buscarle la vuelta y vamos a tratar, sí, un tema muy importante que es el tema de actas concatenadas. Pero bueno, esto fue una presentación general. Pasamos ahora en sí a lo que es el primer módulo de este taller de actas. Primer punto, ¿qué es un acta? Bueno, acá si yo tuviera que definir, ustedes tienen la definición en el PowerPoint, pero si tuviera que decir que es un acta, diría es un documento público. Y con eso creo que basta.
es un documento público. ¿Por qué? Porque se ajusta a las normativas jurisdiccionales, educativas, de las provincias y de nación. A su vez, es un documento de la escuela que queda sujeto a la supervisión jurisdiccional de un inspector. Y obviamente, si hay presente en el taller directivos, desde ya que saben que comúnmente un inspector suele pedir libro de actas, los distintos libros de actas que pueda llevar el colegio. Así que, si tenemos que definir, vamos a decir que el libro de actas y el acta es un documento público. Y como tal, hace fe de que todo lo que está escrito en ese documento es cierto e indubitable. ¿Qué significa esto de cierto e indubitable? Indubitable porque ya no puede ser puesto en duda. Se supone que quien levantó el acta lo hizo de modo tal, de forma precisa, detallada, que no genera dudas. Y ahí ya tenemos otra cuestión, ¿no? La importancia de comprender lo que es el acta y las observancias que tengo que tener en cuenta al momento de levantar el acta. Documento público, cierto, indubitable, no se pone en cuestionamiento, hace fe que todo lo que está volcado en ese acta es cierto. Ahora bien, ¿cuándo levantamos un acta? Acá el taller se llama abordaje de situaciones conflictivas, ¿no? Pero el acta la vamos a llevar a cabo siempre que se dé una situación que exceda o que vaya más allá de la normal función que cumplimos en la escuela como docentes, como directivos. Es decir, que toda aquella situación que se aparte de lo habitual y que tenga importancia tal para la escuela, es factible de formar parte del acta. Hasta ahí hablo en abstracto. ¿Qué sería eso de habitual? Vamos a la posición del docente. ¿Qué es lo habitual para mí como docente? En los colegios donde tengo los cargos, en el caso de los directivos donde ejercen la dirección. La función habitual, cumplir el horario, llevar a cabo el proyecto educativo institucional en la parte que le compete, ser conscientes del deber de cuidado de los alumnos. Tengamos en cuenta que nuestros alumnos son niños, niñas, adolescentes. Entonces, tenemos cumplir horario, tomar el cargo o la clase, el curso, en la franja horaria en la que trabajo en la escuela, velar por el cuidado de los menores que tengo a cargo, cumplir con los contenidos que están planificados para las materias que uno imparte. En fin, hasta ahí tenemos las cuestiones que hacen a las labores habituales: dar la clase, cumplir horario, velar por el cuidado de nuestros alumnos. ¿Pero qué se aparta de lo habitual? Bueno, se aparta de lo habitual convocar a un padre para comunicar el desempeño de su hijo, algún tipo de siniestro. Cuando hablamos de siniestro, saquemos la palabra técnica, significa accidente, el accidente de un alumno en el patio, en la hora de gimnasia, donde fuere. Alguna pelea, golpes de puños entre chicos, la destrucción de mobiliario de la escuela. Bueno, esas son cuestiones, obviamente, por eso digo abordaje de situaciones conflictivas, que tienen que ver con situaciones que nos ponen en la obligación de levantar un acta y que se aparta de la tarea normal
que llevo a cabo como docente. También otro tipo de situaciones muy delicadas son las situaciones de violencia intrafamiliar. Es decir, ¿qué es violencia intrafamiliar? La violencia que se da dentro del seno de la familia, entendiendo que en el seno de la familia está habitando uno de nuestros alumnos y ese alumno nos va a traer parte de las problemáticas que él vivencia día a día en su hogar. Y eso va a ser una fuente de conflicto al momento en que ingrese a la escuela. Bueno, ahí tenemos otro tipo de situación que excede la, el desenvolvimiento normal del docente y que nos obliga a levantar este documento público, cierto e indubitable. Otra cuestión importante, una vez me han planteado, ¿qué pasa si no hay un libro de actas? Si el colegio no tiene libro de actas o porque está todo desordenado y no se hace un acta volante. Se hace el acta volante, doble ejemplar, se firma y se deja constancia. Y se hace certificar. ¿Dónde certificamos? Y si es algo que nos puede llegar a comprometer, y certificaremos en un escribano o haremos la denuncia en la autoridad de Contralor. Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, dirección de escuelas de gestión privada, donde tenga que ser. Pero el acta la tenemos que hacer. Cuando existe una situación conflictiva de ese tipo, de la cual formamos parte y tenemos que levantar el acta. O cuando hay convocatoria por el desempeño, convocatoria de los padres por el desempeño de alguno de nuestros alumnos. Punto 2. Libro de actas habituales. ¿Cuáles son los libros de actas más habituales? El libro de comunicación con los padres es el más común de todos, creo que es el que conocen todos, sobre todo los directivos, cuando hay citación de los padres por el desempeño de los chicos o cuando hay alguna problemática en particular que presenta algún alumno o cuando manifiesta algo que obliga a que uno tenga que llamar a los padres. En el caso de los profes que tienen que convocar un padre y también informar sobre el desempeño cuando hay problemas de aprendizaje, bueno, entonces lo más común es que siempre se levante un acta por esto, ¿no? Sobre el desempeño de un alumno, libro de comunicación con los padres. ¿Qué otro libro tenemos? Libro de comunicaciones institucionales. Ojo que esto varía según cada colegio. Cada colegio puede adecuar la cantidad de libros que sea necesaria según su necesidad y según obviamente la normativa que lo permita. ¿Por qué? Porque cada provincia y dentro de cada provincia, cada localidad va a tener su propia normativa y se va a llevar una determinada cantidad de libros, algunos de carácter obligatorios y otros optativos. Ahora les voy a mencionar un optativo que es programático, es decir, que no está en marcha todavía. Pero el libro de comunicaciones institucionales debería ser también un libro de importancia. ¿Por qué? Porque ahí, como bien lo dice, son comunicaciones institucionales. Si hay modificación de la orientación, si hay modificación del plan de estudios, si hay supresión de cargos, de horas, si hay algún sumario de por medio, un sumario hacia el colegio o un sumario interno con un docente o con personal no docente de la escuela. ¿Qué más? Alguna cuestión de importancia para esa escuela en particular que tenga que ver con el proyecto institucional educativo, la participación en algún tipo de actividad cultural o deportiva dentro del municipio. Bueno, todos esos comunicados van a ser parte del libro de comunicaciones institucionales. ¿Qué otro libro? Libro de comunicación personal de la escuela. Este no es habitual. Libro de comunicación personal de la escuela. ¿Para qué sirve? Acá tenemos este libro porque no es común en el ámbito docente que ante un incumplimiento de un docente, ejemplo,
llegabas tarde con frecuencia, se envía un telegrama, por ejemplo, como si sucede, menos si es escuela pública. Lo que sí sucede en el ámbito privado, eh, fuera del ámbito docente, ¿no? O sea, un trabajador que no cumple con el horario, que llega tarde todos los días, y por llegada tarde estamos hablando una hora más tarde. ¿Qué pasa? Se envía el telegrama, se lo apercibe, si hay X cantidad de apercibimientos, aparece la suspensión sin goce de sueldo. Bueno, eso acá, en el ámbito docente, no sucede. No vamos a mandar un telegrama al docente, no va a haber una notificación fehaciente por carta documento ni nada por el estilo. Pero sí va a haber un acta donde se va a poner en conocimiento público a ese docente sobre un apercibimiento. En el caso del docente público, sobre todo, ¿por qué? Porque ¿en qué se diferencia el docente público del privado? El docente público es empleado estatal, se lo asimila al empleado estatal, no está abarcado por la ley de contrato de trabajo, entonces no tiene la garantía contra el despido arbitrario, es decir, la indemnización en caso de despido, sino que tiene la estabilidad en el cargo, la garantía de la estabilidad en el cargo. Es decir, no puedo ser cesanteado de mi cargo si no se levanta un sumario en el cual se acredita la falta que se me imputa. Entonces, en estos casos, el libro de comunicación personal de la escuela va a servir para eso, para comunicados especiales de ese tipo. Es uno que, por ejemplo, cito, que vamos a ver un acta de esas el próximo encuentro, donde hay un llamado a atención a un docente, entonces se levanta el acta, va a este libro. ¿Qué otro tema también puede ir a este libro? También puede ir algún sumario interno por faltas cometidas por personal docente, personal no docente de las escuelas, por descargos que los docentes quieran hacer hacia algún directivo, por algún descargo que quieran hacer en cuanto a la falta de utilitario, o como yo les dije en algún momento, docente que dice, no, pero acá no encuentro esto, no me dan esto, o llego al aula y no tengo temario, encuentro una hoja de cuaderno común. Bueno, en esos casos, si existe este tipo de libro de comunicación personal de la escuela, yo voy a poder hacer ese descargo. Voy a hacer público por medio de ese acta esa situación, ese faltante. Llego al aula, no cuento con el temario. ¿Qué otro libro? Y acá viene el libro, perdón los martillazos que se escuchan de fondo, pero bueno, no es acá, sino que es La vivienda lindante. Parece a propósito. Por eso digo, más casero este video imposible. Eh, Les decía, un libro poco habitual, que algunos colegios lo quieren poner en marcha, otros no, en sustitución de lo que sería el famoso libro de disciplina, el famoso cuadernito que se ponía ahí en el escritorio del profesor y que de existir alguna falta del alumno, un llamadito de atención, se levantaba el acta o se hacía una mención de la falta cometida por el alumno. Bueno, eso tiende a desaparecer. Hoy por hoy tenemos la ley 14.750 en provincia de Buenos Aires, eh, y tenemos también, no me acuerdo ahora en ámbito nacional, no les quiero mentir, pero lo voy a subir a la plataforma para que puedan leer la normativa. Es la ley de abordaje de las contingencias conflictivas en las instituciones educativas. Esta ley lo que propone es la creación del Consejo de Convivencia y la creación de este tipo de libros, el libro de comunicaciones no disciplinarias sino de acuerdos pedagógicos. ¿Por qué? Porque lo que se busca que ya no exista un libro disciplinario que se contente simplemente con sancionar al alumno. A veces pasa que al alumno, si se lo sanciona, capaz incluso hasta se siente contento. No aprende que lo que hizo está mal. En cambio, esta ley que dice abordaje, ya no dice sancionar el conflicto, dice abordar el conflicto para mejorar la convivencia,
dentro de sus objetivos es precisamente dar intervención a los equipos de orientación escolar, a los profesores, a las familias, al cuerpo directivo de las escuelas, los inspectores, eh, dar lugar en estos consejos de convivencia, en estos acuerdos de convivencia que se monitorean a lo largo de un tiempo X, para ir viendo si, por decir, ¿no?, esa medida aplicada, que ya no es sanción disciplinaria, esa medida aplicada genera o no un aprendizaje en el alumno. Un libro muy, pero muy, muy interesante, pero como digo, hoy es de carácter programático, no es un libro práctico, es seguro que muchos colegios no lo conocen, no todos los colegios cuentan con un consejo de convivencia, también está la confusión de que hacer un acuerdo de convivencia es juntar un par de profesores, ante la comisión de falta de un alumno, darle un trabajito práctico y se terminó. No, acá es un trabajo muy exhaustivo, hay que tener en cuenta la ley. Bueno, nosotros de hecho lo tratamos en uno de los talleres, por eso va a ser interesante que completen la encuesta de opinión. Ahí está mencionada esta ley y está mencionado el tipo de taller que tiene que ver con este libro y con el abordaje de situaciones conflictivas y acuerdos pedagógicos. Bueno, lo que dejo en concreto acá con el tipo de libros que varía según las necesidades de la escuela. Yo puedo tener un libro de comunicaciones institucionales y nada más, no es lo adecuado porque imagínense que en ese libro comunique desde un accidente de un profesor hasta un siniestro donde forman parte alumnos, hasta una pelea entre alumnos, hasta la citación de un padre, no tiene sentido y es una locura. O lo que es peor, vamos a suponer una situación de violencia intrafamiliar y que el día de mañana después nos cae un oficio judicial a la escuela y nos exige un informe sobre una situación X y nosotros vamos a estar totalmente desesperados buscando en un libro que va a ser una cosa indescriptible la cantidad de hojas con un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que nos están pidiendo. Entonces eso entorpece. Por eso hoy la idea es tener tantos libros como necesidades tenga la escuela. Lo común entonces, libro de comunicación institucional, libro de comunicaciones con los padres. También es común el libro de comunicación personal de la escuela cuando es comunicación específica con el personal de la escuela. A ese libro no se anota nada que no tenga que ver con situaciones que afecten al docente y a personal de la escuela. Y el libro de acuerdos pedagógicos que dije de carácter programático. Punto 3 de este taller. Esto lo dejo a la lectura de ustedes, no los quiero marear. Van a encontrar en el PowerPoint que dice el buen hombre de negocios, analogía con las obligaciones del docente. Acá esto es una cuestión caprichosa mía, ¿no? Pero les va a servir y mucho. ¿Por qué? Porque teníamos en el viejo Código Civil, artículo 512, lo tienen todo en el Power, así que no se desesperen. Aparte, cualquier material que necesiten se les va a aportar. Donde hablaba de el deudor que incumplía con su obligación, la culpa al deudor que incumple con la obligación. ¿Por qué es culpable? Porque cómo entendía este viejo código que lo tuvimos vigente hasta el 2015, hasta la entrada en vigencia de nuestro nuevo Código Civil y Comercial que tantos dolores de cabeza trajo en principio y que sigue trayendo a los abogados, ¿no? Me sumo también en algunas cosas. Hablaba de el deudor que incumple con culpa. Y en un momento dice, ¿qué es la culpa? Dice, es el deudor que omite en el cumplimiento de su obligación aquellas diligencias que exige la naturaleza de su obligación.
y que tienen que ver con las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Interesantísimo. Por eso hago esta analogía. Ustedes me van a decir qué me está diciendo, qué tiene que ver el hombre de negocios con el docente. Tiene que ver y mucho, porque nosotros somos deudores de una obligación. Nuestra obligación, ¿cuál es? Brindar educación. En ese abanico de brindar educación nos vamos a adecuar al PEI, al proyecto educativo institucional de cada escuela en la que trabajemos, mismo el cuerpo directivo. Y a su vez nos sujetamos a las normas institucionales y culturales propias de esa escuela. Entonces, todo eso va a ser un conjunto de obligaciones. Somos deudores. Todos los días que entramos a ese colegio, somos deudores de un cúmulo de obligaciones. Y díganme ustedes si no, y lástima que no tengo para verlos ahora frente a frente, díganme si no estamos cumpliendo obligaciones ahora todos los días, dando clases a nuestros alumnos con cuanto sistema informático, con cuanto utilitario informático aparezca. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. No se terminó nuestra obligación. Se nos paga y se genera esa obligación de que brindemos educación. Y al cuerpo directivo de una escuela que dirija la escuela y que lleve a cabo, de un modo u otro, el proyecto educativo institucional. Entonces somos deudores. Y tiene una naturaleza particular esta obligación. Acá no hablamos del deudor de una suma de dinero, el deudor de un contrato de locación, de un alquiler, que tiene que pagar el alquiler en la inmobiliaria, en el lugar del uno al tanto. Es una naturaleza particular, tiene esa obligación. La nuestra es otra totalmente distinta. Pero tenemos, por ejemplo, el deber de cuidado y todas las obligaciones que nos impone la propia institución educativa donde trabajamos. Entonces, esa naturaleza tiene circunstancias de personas, tiempo y lugar. Es decir, lo cumplo en un lugar, la escuela, lo cumplo en un tiempo escolar, que ya sea es el cargo, o las horas cátedras, o los módulos, y lo cumplo en cuanto a ciertas personas, en cuanto a equipo directivo, porque me imparten cómo llevo adelante ese proyecto educativo institucional de esa escuela. Y lo cumplo también hacia los alumnos, porque los alumnos son aquellos a los que les estoy brindando la educación. Y sobre ellos tengo el deber de cuidado. Y esto no lo digo yo, lo dice la Ley Nacional de Educación, lo dice la Ley Provincial de Educación, la tienen para leer, obviamente es muchísimo para leer, no les estoy diciendo que lo lean, en algún momento cuando tengan tiempo lo pueden hacer, van a ver que se señala muy particularmente este deber de cuidado, y en el nuevo Código Civil y Comercial se habla de que tenemos el deber de cuidado sobre todos los alumnos menores que se encuentran bajo nuestro cuidado o que debieran encontrarse bajo nuestro cuidado. Es decir, no solo aquellos que efectivamente están en la clase con nosotros, sino que aquellos que están en el tiempo escolar, pero por X circunstancia en ese momento no lo están, por ejemplo, porque fueron a una excursión o porque están en una competencia deportiva. Entonces, acá, a tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuándo va a haber culpa de mi parte en el ejercicio de mis funciones como docente? Si yo incumplo con la naturaleza de mi obligación, con todo lo que hace a la naturaleza de mi obligación. Un alumno me comunicó que, no sé, perdió tal cosa, que le sustrajeron el celular. Una alumna me comunicó que fue víctima de abuso, que sería tremendo, por un compañero en el baño de la escuela. Tengo obligación de denunciar, porque yo tengo el deber de cuidado sobre ello.
y a su vez tengo el deber de educación, que es lo más normal. Y ese deber de educación implica el que yo les pueda brindar adecuadamente esos contenidos, dentro de mis posibilidades, porque tampoco hacemos milagros, ¿no? Pero entonces, lean en los comentarios todo lo que quieran preguntar, tienen el tutorial que les dejé ahí en el grupo Edmodo como mensaje privado o en el cajón de comentarios lo que quieran preguntar, bienvenido sea. Pero lean esto, la analogía con el buen hombre de negocios. Y van a ver que también eh, tienen un gráfico cuando habla de estas circunstancias, ¿no? Entonces dice, trazamos la analogía en tres circunstancias fundamentales. Tiempo, por cuanto debemos ubicar el espacio temporal de lo acontecido. Lugar, por cuanto debemos identificar el espacio físico del suceso. Y persona, por cuanto debemos citar a todos aquellos partícipes voluntarios e involuntarios que tomaron intervención de un hecho, suceso o acontecimiento, en este caso, para levantar un acta. Bueno, traten de leer esta parte de la analogía, me dejan en los comentarios si quieren que vuelva a explicar, porque hoy van a estar leyendo, van a estar viendo el video en crudo sin previo haber leído el material, ¿no? Es un power, por eso escueto, pero tiene bastante de análisis. Entonces, prestemos atención a esta analogía. ¿Cuáles son esas circunstancias que hacen a mi obligación como docente? Soy deudor de una obligación. Momento de levantar un acta. Vayamos siempre a estas circunstancias. Tiempo, lugar y persona. Y nos va a dar el contexto de esa situación en particular en función de la cual queremos levantar un acta. Y de esa forma también aplicando esta analogía estamos cumpliendo con un acta bien hecha. Yo me tengo que acordar de estas tres cosas. Voy a levantar un acta. Estoy teniendo en cuenta el tiempo, el espacio temporal de lo que aconteció. Lugar. Estoy teniendo en cuenta el espacio físico del suceso. Y acá una aclaración. Muchos creen que porque en el encabezado del acta pongo en la ciudad de fulanito a los tantos días del mes del año tanto, ya cumplí con estas especificaciones. Y nada que ver. Eso es una formalidad como puede ser cualquier carta. Estoy poniendo la fecha y el lugar. ¿Por qué? Porque es un acta que pertenece a un folio de un libro de actas. Nada más que por eso. Pero es una formalidad. A lo que vamos acá con esta idea de espacio temporal, fíjense lo que digo, espacio temporal y espacio físico. El espacio temporal es si es ese suceso por el cual yo quiero levantar el acta, en qué espacio de la escuela, en qué espacio temporal de la escuela se dio. Hora de gimnasia, hora de estudio, hora de tal materia, hora de esto, de tal práctica deportiva. Eso es el espacio temporal de la escuela. No es tanto el tiempo, porque si llegamos a ser testigos de un accidente, ejemplo, una fractura, y veo un alumno que tiene una fractura expuesta, y lo que menos se me va a cruzar a mí, me fijo la hora y digo, siendo la... No. Eh, lo más probable, lo más normal es que quede choqueado. Y en ese shock se pasó mucho tiempo. Por eso también la expresión cuando uno coloca el horario de lo acontecido pone aproximadamente y es necesario poner aproximadamente porque no tenemos la certeza, no siempre tenemos la certeza de especificar en qué horario fue. Pero a lo que voy con esto, espacio temporal y que hagamos específico esto del en qué espacio fue, espacio de esparcimiento, espacio de práctica deportiva, espacio de la materia tanto, lugar, en qué lugar físico de la escuela fue, en el patio, eh, en el salón de actos, en el aula, etc. Y personas, todos los que tomaron intervención dentro de esa situación, ¿no? Que ya sea en forma voluntaria o involuntarios, porque pudieron haber sido testigos del hecho, vieron
o colaboraron en la asistencia, vamos a suponer, de un alumno que se accidenta, o de una situación de violencia familiar donde un alumno cuenta que es víctima de violencia en su casa y muestra a algún docente que es un corte, una lastimadura, un magullón en el brazo, un hematoma. Entonces, en esos casos en particulares va a haber alguien que tomó conocimiento de primera mano. Pero después también va a haber una cadena. Bueno, todos esos que participaron en la cadena son partícipes también de este acto formal que es el acta. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta lo que dije al principio. Es cierto e indubitable. Se supone que lo que está en ese acta sucedió de la manera en que se cuenta. Entonces yo no puedo inventar algo que no sucedió. Ni tampoco puedo tomar las cosas a la ligera y creer que con un acta soluciono todo cuando hay una situación compleja. Por eso en el tercer encuentro vamos a ver esto de actas concatenadas para este tipo de situación particular que es el de violencia intrafamiliar. Bueno, bueno, llegamos a la última parte de esta introducción, de este módulo introductorio, que son aquellos contenidos que debo observar en el acta. No me voy a detener mucho acá, no me voy a explayar tanto porque lo tienen en el PowerPoint, me parece que es bastante claro. Simplemente voy a mencionarlos y terminaríamos por hoy. Por ejemplo, dice, ¿qué debo tener en cuenta al levantar un acta? Lugar, día, hora del acontecimiento o circunstancias por la cual yo levanto el acta. Firma al pie de todos los intervinientes en el acontecimiento o circunstancia, lo que les comentaba hace un momento, es decir, todos aquellos que hayan participado, sea voluntariamente o involuntariamente, que hayan tomado intervención o hayan sido parte, tienen que firmar al pie del acta. Y si no firman, se deja constancia que no firmó, pero hay que mencionar. Describir el suceso en cuestión en forma detallada y objetiva. Y acá sí me detengo. Detallada y objetiva sin emitir juicios de valor y evitar dar citas periciales ajenas al área de experticia personal. Yo no puedo poner se cayó el alumno y se observa politraumatismos varios. No pongamos ese tipo de cuestiones, no pongamos, sí observo que tal cosa, no. O que presento un hematoma, no, no puedo hacer un diagnóstico médico porque no soy médico, para eso están los médicos, por más que yo tenga un conocimiento ligero sobre el tema, no puedo hacerlo. Eh, Tampoco hacer juicios de valor. ¿Qué significa un juicio de valor? O sea, se dirigía hacia mí en forma intempestiva y lo veo venir por el pasillo como con ánimos de quererme pegar. Estoy diciendo cualquier cosa ahí, eso es totalmente subjetivo, no tiene que ser materia de un acta. Acá tiene que ser una descripción lo más precisa, detallada y si se puede breve, porque tampoco vamos a escribir 7 8 páginas. Cuando hay una cuestión bastante sensible, no se va a describir todo en un solo acta, salvo lo que tenga que ver con la citación de los padres para informar el desempeño del alumno, entonces sí, se deja constancia que se presentaron fulano, eh, no va a haber mayores inconvenientes, creo que es el formato más común de todos. Pero a lo que voy es, cuando es un acontecimiento complejo, ser lo más preciso, detallado, pero preciso, no haciendo juicio de valor, eh, no haciendo citas periciales cuando yo no soy médico. Mención de las personas involucradas, basta mencionar nombre y apellido sin necesidad de conocer el DNI. Y las expresiones verbales textuales deben necesariamente volcarse en el acta. Lo común es que se hagan entrecomilladas. ¿Qué significa
que si cito un padre y el papá de un chico me insulta, y yo entiendo que es necesario que dentro de todos los motivos que estábamos hablando, algo tiene que ver con el motivo por el cual yo lo cité y que por eso se puso de esa forma y me insultó, sí, no me va a quedar otra, esa expresión verbal la voy a tener que dejar en el acta, entre comillas. Lo mismo cuando alguien manifiesta algo en particular, un alumno que me manifiesta que en la casa el padre le pega con el cinturón de la villa, bueno, entonces sí, el alumno manifiesta que, entre comillas, y lo que el chico nos cuenta, ¿no? Sin alterar lo que dice el chico. ¿Qué más? Bueno, eso es básicamente, no hay mucho más. Bueno, bueno, cuando hay una situación compleja, buscar el asesoramiento legal previo, cuando hay una situación de violencia intrafamiliar, una situación de abuso, eh, no queda otra, ahí sí hay que buscar el asesoramiento legal previo porque es casi seguro que todo esto vaya a formar parte de la prueba en una instancia judicial que es algo externo a la escuela. Así que siempre que haya una situación que uno entienda, que el cuerpo directivo entienda que excede el conocimiento del que disponen, no hay abogados en la escuela, bueno, automáticamente se derivará al asesoramiento legal pertinente. Mismo cuando hay que tratar alguna cuestión que tenga que ver con una contingencia, un siniestro y un daño físico, bueno, dar intervención a emergencia médica, SAME, aseguradora del personal docente si el que es accidentado es un docente, fuerzas policiales si tienen que tomar intervención las fuerzas policiales, y equipo de orientación escolar o psicólogo, terapista ocupacional o psicopedagogo que se desempeñe en la escuela si no tienen equipo de orientación escolar cuando amerite su intervención, ¿no? Su asesoramiento sobre una patología o un comportamiento que presenta un alumno. Bueno, esos son casos particulares, por eso digo, necesito el asesoramiento de un psicólogo, equipo de orientación escolar. Necesito asesoramiento legal, dar intervención a abogados sobre el suceso eh, por el cual atraviesa la escuela. Y después siempre dar intervención a todos aquellos cuerpos externos que sean necesarios. Policía, SAME, emergencia médica, aseguradora, etcétera, etcétera. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido o que esto colabore con la lectura. Igual creo que lo mejor va a ser que lean el material, lo procesen y sobre la marcha eh, puedan, puedan manifestar inquietudes. Esto no busca hacer una disertación, como bien dice el grupo, es un taller, si bien en una instancia virtual, no tenemos el ida y vuelta que sería en formato presencial, eh, pero bueno, busca que hagamos lo más práctico posible. Bueno, les agradezco la participación, nos veremos en el próximo encuentro. Gracias.